una nueva sintonía. A ver, Qué buena. No es que sea aquello, hemos tirado la casa por la ventana, pero mira, un gesto, Javier, un gesto, un detalle. No, me encanta, me encanta. ¿Lo reconoces además? ¿Reconoces de dónde viene esta música? Pero ¿cómo no voy a reconocerlo si es la banda sonora de una de mis películas favoritas? ¿Cuál es? Bueno, se llama Ultimátum a la Tierra. The Day the Earth Stood Still. Sí, en Sudamérica la tradujeron literalmente El día que la Tierra se detuvo. Aquí en España le pusieron ese título de Ultimátum a la Tierra, desde mi punto de vista mucho más impactante, ¿no? Lo curioso es que Ultimátum a la Tierra, Tony, ha vuelto. Esta película que se estrenó en 1951, que la dirigió, bueno, el mítico director de cine Robert Wise y que protagonizó Michael Rennie. Bueno, pues ahora vuelve con otro protagonista, evidentemente, con Keanu Reeves en el 2008, contando esencialmente la misma historia, pero como estamos en Navidad y es época de, bueno, pues de rememorar cosas pasadas, de echar la vista atrás, etcétera, había pensado que esta tarde podíamos reflexionar sobre lo que significó esta película de Ultimátum a la Tierra, a todos los niveles, pero especialmente en relación con los misterios y con uno de ellos en concreto, el asunto de los platillos volantes. Porque fíjate, Ultimátum a la Tierra recoge la historia de un platillo volante que aterriza en la versión original de 1951 delante de la Casa Blanca, entre la Casa Blanca y el Capitolio, en esa zona de Washington impresionante que se llama la Elipse, y en esta nueva versión aterriza en Central Park, en Nueva York, un poco, en fin, lo han desprovisto de las connotaciones políticas, pero lo hace en la época de la Guerra Fría, en el año 51, cuando todo el mundo miraba al cielo esperando que, pues no sé, el Sputnik, que se lanzó por aquellos años, les cayera encima con una bomba atómica. Es la época en la que la gente se distraía viendo a Marilyn Monroe en las pantallas del cine, o el año del estreno de Cantando bajo la lluvia de Gene Kelly, o de la Guerra de Corea, pero es un año fundamentalmente de mucho miedo. Muchos creen que Estados Unidos puede ser destruido en cualquier momento por los soviéticos, o a partir del estreno de esta película, y esto no es una exageración, Tony, por extraterrestres, por gente llegada de otros planetas. La verdad es que fueron años intensos. Yo sé que a ti te hubiera gustado estar en esos años, o al menos que se volvieran a reproducir, porque evidentemente en cuanto a la actualidad y las noticias eran muy jugosas. Hablando de la película, Javier, ¿has visto el remake de Keanu Reeves? Claro que lo he visto, y además, para quienes no lo hayan visto, les hemos preparado, pues digamos, un resumen, un tráiler. Si te parece, lo escuchamos. Voy a hacerle una serie de preguntas de control. ¿Se encuentra ahora mismo sentado? Sí. ¿Siente dolor? Mi cuerpo sí. ¿Es usted humano? Mi cuerpo lo es. ¿Tiene constancia de un ataque inminente contra nuestro planeta? Debería usted soltarme. Bueno, fíjate que este tráiler lo que recrea es la escena del interrogatorio a Klaatu, un extraterrestre, el extraterrestre que aparca su nave en Central Park, digamos, ¿no? Y que es capturado por los soldados del ejército de los Estados Unidos. En la versión original también capturan al extraterrestre, aunque no tienen un interrogatorio de estas características. Pero lo que a mí me llama la atención, y lo que yo quería recuperar del archivo de la historia, es que unos meses después de estrenarse la primera versión de Ultimátum a la Tierra, en 1951, ya dentro del verano de 1952, aquello que había llegado a la gran pantalla, oye, casi se reproduce en la vida real. Es decir, ¿cómo que casi se reproduce? Bueno, todos los grandes periódicos de los Estados Unidos llevaron a la portada en el fin de semana del 19 al 20 de julio de 1952 unas fotografías impresionantes de una serie de luces extrañas sobrevolando el Capitolio. Es decir, los ovnis habían invadido una zona aérea prohibida del Capitolio y habían sido vistos por miles de ciudadanos. La noticia, como te digo, saltó a todas las agencias de prensa. Vivimos en la época, vuelvo a repetirlo, de los años 50, del miedo a ser invadidos por los soviéticos en cualquier momento, y lo que ocurre aquel 19 de julio es casi el germen de una película que todavía no se ha rodado. Yo no entiendo muy bien cómo, porque como te digo, es espectacular lo que ocurrió. Porque es más sencillo hacer remakes de cosas puede que ya ser. Están testadas y probadas, y bueno, te ha hecho, vamos a hacerlo así, a ver si no nos va mal. El mismo guión, prácticamente. Puede ser, pero fíjate, aquel 19 de julio del año
1952, 8 controladores aéreos que estaban de guardia en el Aeropuerto Nacional de Washington, el que hoy llaman el Ronald Reagan Airport, aunque en Washington nadie quiere llamarlo Ronald Reagan, no sé por qué, bueno, pues descubren que hay 7 ecos no identificados en las pantallas de radar que se aproximan a la zona de la Casa Blanca y del Capitolio, que son 2 zonas ya desde la Segunda Guerra Mundial, digamos, de sobrevuelo prohibido, son zonas de exclusión aérea. 2 de esos blips, como los llaman, o blips, se sitúan sobre la Casa Blanca, un tercero se queda estático sobre el Capitolio y llaman inmediatamente a varios cazas para que intercepten esas luces. Bueno, cuando los cazas llegan a la zona, los blips desaparecen, no los llegan a ver los pilotos de combate, y cuando los pilotos de combate abandonan la persecución, vuelven a reaparecer y vuelven a maniobrar sobre esa, digamos, zona de exclusión aérea, esa zona prohibida. Se crea tal psicosis en los días siguientes que no hay jornada en la que no se publiquen pues 2 o 3 noticias importantes en la prensa norteamericana sobre platillos volantes, que es como los llaman entonces. En aquellos días se celebra una convención demócrata, esto para que te hagas un poco la idea de la relatividad de las noticias, ¿no? Se celebra una convención demócrata en Washington que queda relegada a segundo término por las noticias de los platillos volantes. Y el 29 de julio, 10 días después de aquel incidente, por fin, en medio de esa ola de histerismo, donde la gente se siente insegura en su propio país, la Fuerza Aérea da la cara y se convoca una reunión, una rueda de prensa en el Pentágono que pasará a la historia. Esa rueda de prensa dura 80 minutos y en esos 80 minutos los dirigentes de la seguridad del país bueno, tratan de excusarse y decir que aquello que se había visto sobre Washington, bueno, pues que efectivamente era algo extraño, pero que quizá tuviera algún tipo de explicación natural que no llegó a convencer a nadie las que dieron. El portavoz de aquella rueda de prensa fue un general después muy famoso llamado John Sanford, que contestó a todas las preguntas de los medios, y he rescatado una frase de aquella rueda de prensa para que escuches un poco el tono, ¿no?, de aquel momento. Hay un determinado porcentaje de estos informes realizados por observadores creíbles de cosas relativamente increíbles. Es este grupo de observaciones las que ahora estamos intentando resolver. Bueno, él llegó a decir en aquella rueda de prensa que no podemos pretender que no se traten de visitantes venidos de otros planetas, es decir, admitía a la negativa que podrían estar siendo invadidos por seres de otros planetas. Hombre, preferían los extraterrestres en el Pentágono que los rusos, ¿no? Te puedes imaginar. ¿Quién no? Claro, a claro. ver, me dan a elegir, puedo elegir un extraterrestre, no sé quién es, con lo cual lo mismo Pero me cae pueden bien ser majos. que los rusos, que ya sé que me caen mal. Y fíjate que en aquel tiempo se produce una situación un tanto excepcional. Ya existía un comité dentro de la Fuerza Aérea que se dedicaba a investigar platillos volantes, que se había dedicado a recoger toda la información pertinente de las primeras observaciones. Y hombre, lo normal era que ese comité recogiera unos 10 o 20 buenos casos de observaciones de ovnis al año. Casos que no podían explicarse, digamos, por razones meteorológicas, confusiones de testigos, la torpeza de un piloto que confunde un reflector aéreo sobre las nubes, en fin, estas cosas. Pero es que aquel año de 1952 es el año en el que la Fuerza Aérea registra mayor número de avistamientos ovni de toda su historia. De esos 10-20 casos al año, aquel año recogen 1.501 observaciones. 1.501. O sea, fue el dato que dio la Fuerza Aérea. Y no pudieron explicar más allá del 60-65% de las observaciones de aquel año, con lo cual, pues, oye, un número considerable de aquellos casos, bueno, pertenecían a algo que a fecha de hoy seguimos sin saber qué fue, ¿no? Tanto pavor causó aquello que en enero del año 53 se crea un comité llamado el Panel Robertson, que decide empezar a quitarle hierro al asunto de los platillos volantes, a intentar, bueno, en fin, minusvalorarlo, decir, bueno, esto son cosas de unos pocos chalaos y tal, para que la gente no viva en auténtica psicosis y piensen que van a ser invadidos por los marcianos, como habían visto unos meses antes en Ultimátum a la Tierra. Y esa especie de comité de salud psicológica nacional, bueno, pues digamos que tuvo su efecto, porque se inventaron muchas historias cada vez más ridículas relacionadas con los platillos volantes, de marcianos que bajaban con trajes ajustados y decían que tenían
plantaciones de patatas en Marte. Oye, estas cosas se publicaron en la prensa, Tony. Bueno, las patatas, según Bakunin, son el motor de la revolución. Sí, sí, sí. Es bueno, a mí me gustan las patatas. Y aquello, bueno, pues claro, aquello se fue relajando, pero la duda de si algún día los extraterrestres podrían llegar a aterrizar en una gran ciudad, yo creo que nunca terminó de irse. Esta vez, fíjate, quienes sufrieron la invasión o inicio de invasión en una de sus ciudades ya no fueron los americanos, sino los rusos, en una fecha tan reciente como 1989. Quiero que, Tommy, tú escuchéis el inicio de un telediario. ¿De un telediario? De un telediario del 9 de octubre del 10 de octubre, perdón, de 1989. Anota la fecha, 10 de octubre de 1989, que empezaba así. Escepticismo en el Ministerio del Interior soviético sobre el posible aterrizaje de extraterrestres en la ciudad de Voronezh, 500 kilómetros al sur de Moscú. El extraño suceso, ratificado por la milicia y científicos locales, tiene conmocionados, sin embargo, a los habitantes de la ciudad. Testigos presenciales señalaron que seres extraterrestres de 3 o 4 metros de estatura habían descendido de la nave, un enorme disco luminoso. Es la voz de Luis Mariñas, por aquel entonces presentador del telediario. Habla de escepticismo en cuanto al aterrizaje de naves extraterrestres. Hombre, es que la noticia había sido divulgada por la agencia soviética TASS, digamos a todo el mundo, en un momento bastante peculiar de la historia de la Unión Soviética. Había una fuerte crisis, digamos, en el Politburó soviético, no se sabía muy bien qué iba a pasar con el régimen comunista, y de hecho, fíjate, un mes exacto después de darse este comunicado, que muchos interpretaron como un globo sonda para distraer la atención de problemas políticos mayores, bueno, caía el muro de Berlín, exactamente el 9 de noviembre de aquel año, de 1989. Lo curioso del incidente, digamos, soviético en la ciudad de Voronezh es que se hablaba de multitud de testigos, muchos ciudadanos de a pie, pero entre ellos sobre todo niños, que eran los que decían haber visto a estos seres de 3 o 4 metros. Hombre, hay una diferencia considerable entre 3 y 4, sí. Pero bueno, esa fue la noticia que se dio en su momento. Y de hecho, una cosa muy curiosa fue que prohibieron el acceso a Voronezh de medios de comunicación de Occidente, a excepción de un equipo de informe semanal de Televisión Española, que fueron los primeros en llegar y a los que les permitieron acceder solamente a los testigos infantiles, no a los adultos casi no les dieron voz, cosa bastante curiosa, ¿no? Y probablemente fue todo un montaje en aquel tiempo, ya te digo, con propósitos políticos, pero no dejaba de ser curioso que de nuevo los extraterrestres aterrizaran en el centro de una gran ciudad. Bueno, es todo este fenómeno, y empezando volvemos donde tú empezaste en los años 50 y las películas, hay una teoría, tu comentario, un breve comentario, hay una teoría que Hollywood está poniendo tanto películas sobre ovnis y extraterrestres porque el ejército de Estados Unidos sabe perfectamente que existen. Es una manera de preparar mentalmente a los americanos al momento cuando se van a enfrentarse de verdad de ovnis y gente de extraterrestres. Seguro que has oído este rumor antes. Y tanto que sí, ese proyecto, digamos, de preparación de la opinión pública psicológico, ¿no? Exacto, para la llegada de un eventual contacto. Hombre, eso es, digamos, teórico, no sabemos si Hollywood ha recibido ese tipo de indicaciones en el pasado, aunque sabemos que Hollywood se instrumentalizó, sobre todo en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, con propósitos propagandísticos evidentes con muchas de sus producciones. Lo que sí sabemos a ciencia cierta es que, por ejemplo, en Naciones Unidas sí existe un documento que se llama el Protocolo de Postdetección de Vida Inteligente Extraterrestre, donde se establece qué debemos hacer en este planeta en el momento en que recibamos algún tipo de evidencia, bien sea visita directa, bien sea una señal radiofónica del espacio profundo, que nos indique claramente que no estamos solos en el universo. Escuchábamos hace un segundo, Javier, la entradilla, el comienzo de ese telediario presentado por Luis Mariñas el 10 de octubre de 1989. Vamos a escuchar también un reportaje de Televisión Española donde precisamente se hablaba de lo que estaba ocurriendo en Voronezh. Nos va a ilustrar, y claro, ahora pasado el tiempo parece que, bueno, pues no, pero esto es lo que contábamos desde la televisión pública hace ya algunos años. Muchas personas vieron el disco luminoso posarse sobre el parque de la ciudad. 1, 2 o 3 humanoides salieron del ovni. Caminaron varios metros y como vinieron se fueron. Lo que los habitantes de Voronezh han relatado, nadie podrá comprobarlo jamás, pero los presuntos alienígenas parecen haber dejado pruebas que ahora toca analizar. El surco circular producido por la nave, las huellas y la radioactividad detectada han dejado a los científicos con un montón de interrogantes. Los hechos no son normales y ellos no lo han negado.
Pues estamos hablando con la absoluta credibilidad que nos da el telediario de hechos, si no comprobados, al menos una alarma en una población, y eso es lo que contaba la gente y lo que recoge, como bien contaba Javier, nuestros compañeros de los servicios informativos, en este caso de Informe Semanal. Javier, además de todo esto, además de pruebas o no pruebas, también hay un interés. A mucha gente, tú entre ellos, le gustaría que llegaran los hombrecitos verdes, saber si hay alguien más ahí, es decir, a mucha gente. Hombre, es un momento histórico que a mí me gustaría vivir, igual que si hubiéramos sido ciudadanos del siglo XVI, nos hubiera gustado, pues no sé, presenciar la llegada de las carabelas a América, ¿no? Es el contacto entre dos civilizaciones. Quizá ya se ha producido, ya hemos recibido visitas de este tipo en el pasado, de hecho hay pequeños indicios aquí y allá que apuntan a esa posibilidad, pero desde luego no ha habido en ningún caso una aproximación formal, una civilización que nos trate de tú a tú, que haya llegado aquí y nos diga, hola, venimos de tal planeta y queremos establecer contacto con vosotros. El día que eso pase, evidentemente... Una visita formal, quiero decir. Claro, una visita formal, claro. El día que pase, pues hombre, yo creo que cambiarán muchas cosas a nuestro alrededor. Por hecho, el día que pase, das por hecho que va a pasar. Sí, claro, yo doy por hecho que esto va a pasar. El universo es lo suficientemente grande y lo suficientemente longevo como para que se hayan desarrollado otras civilizaciones ahí fuera y, terminen encontrándonos. No creo a mí es que me da un poco... No sé. Sí, no, si da cosa, yo entiendo que dé cosa y no hay más que ver películas pues estas como de Ultimátum a la Tierra para que uno se plantee si es bueno o no es bueno que entremos en contacto con extraterrestres. Sobre esto incluso se ha discutido en el Congreso, en el Capitolio, en los Estados Unidos, sobre si es bueno, por ejemplo, que hayamos mandado sondas como la Voyager al espacio con un disco con voces de todo el planeta Tierra o que hayamos mandado imágenes al espacio y sonidos para decir estamos aquí, porque es como llamar la atención de una potencia que podría llegar a fagocitarnos, a absorbernos. Y sabemos por experiencia propia en este planeta que cuando una civilización superior entra en contacto con otra inferior, la inferior termina siendo absorbida. Las cosas no acaban bien para los segundos. Para los primeros puede ser, pero para los segundos no acaban muy bien. Ultimátum a la Tierra. Este fin de semana que tengo tiempo voy a ir a verla. Vete a verla, sí, porque además es llamativa. Pero si puedes, rescata la de 1951, la de Robert Wise. Tiene que ser bueno. Es muy buena. Pues a ver si la encuentro. Javier Sierra, como siempre, compañero, un abrazo muy fuerte. Un abrazo.